Muy bien, muy buenos días. Buenos días a todos. Bueno, pues vamos a darle gracias a Dios por este tiempo. Padre, pues te damos muchísimas gracias, Señor. Gracias por tu amor y por el cuidado que tú tienes para con nosotros, Padre. Gracias te damos, Dios, por que tú eres el que mueve nuestro corazón para poder estar esta mañana aquí, queriendo escuchar tu voz, Señor. Habla tú a nuestro corazón, Dios. Derrama tu gracia, Padre. Gracias también por este medio del Zoom, Señor, por las personas que están aquí conectadas, Señor. Y todo esto te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muy bien. Bueno, pues creo que este buen fin ha jalado a todo el mundo, ¿verdad? Creo que quieren acabarse las tiendas, pero bueno, este, muy bien. Bueno, pues realmente hoy quería compartirte algo que, como el título lo expuse, decía, ¿dónde está depositada nuestra fe? ¿Por qué? Porque podemos decir que tenemos fe, ¿sí? Que creemos en que Dios va a hacer las cosas. A veces, nuestra fe está viva cuando vemos que todo sale bien, pero la verdad, a veces nuestra fe como que se entristece cuando vemos que las cosas no salen como nosotros quisiéramos que salieran. Así que, ¿cuál es el sendero en el cual tú andas? ¿En el sendero del temor? ¿Por qué? Porque hoy vivimos no nomás las circunstancias de lo que estamos viviendo en el mundo, sino en todos estos aspectos, hasta en nuestro propio hogar puede haber ese sendero del temor o el sendero de la fe, ese sendero en el cual Dios sabe perfectamente, en el que nosotros como sus hijos sabe perfectamente todo lo que va a acontecer y lo que está aconteciendo, y lo único que Dios quiere es que realmente reposemos en Él, que sí descansemos en Él. Así que a menudo la gente dice que anda en fe, ¿sí? Pero en verdad anda en temor, ¿no? Porque anda angustiada, anda tenebrosa, anda preocupada, ya sabes. Entonces, no podemos andar en ambos. O tenemos fe, realmente le estamos creyendo a Dios, o simplemente el temor te atrapa, el temor simplemente te toma y no quieres ver más allá. Así que no podemos andar en ambos, del tener fe o tener temor. Y si nos enfocamos en nuestras circunstancias, podemos encontrar razones para tener temor. Claro, en estos tiempos que quizás nos estamos preocupando, ¿sí? ¿Por qué? Porque realmente uno pensaría que el hecho de que ya vinieron unas nuevas elecciones en nuestro país y tenemos una nueva gobernante y pensáramos que iba a cambiar, no va a cambiar. Que si las cosas como tal no van a cambiar. Y te voy a decir por qué. Porque el hombre es el mismo. No es que realmente, o porque haya sido un hombre, o porque ahora sea una mujer la que esté gobernando nuestro país. No, el corazón del hombre es el mismo. Y cuando el corazón del hombre no es, le ha entregado su vida a Cristo, ese corazón va a ser igual que como cualquier otro corazón. Es decir, realmente el único que puede cambiar el corazón es Cristo. El único que puede cambiar nuestra vida es Él. Así que si nos ponemos nos enfocamos nuestra atención en la nueva presidenta, ¿sí? Pues te vas a desilusionar. ¿Y qué va a pasar? Vas a caer en angustia, vas a caer en temor. Así que tristemente hoy vemos situaciones en las cuales estamos preocupados si vamos a pagar nuestra hipoteca, si estamos preocupados si vamos a pagar o vamos a poder cubrir nuestras necesidades, ¿sí? O que no lo vayamos a quedar sin trabajo, ¿verdad? Ahora platicaba con algunas personas que estaban dentro del gobierno anterior y ahora me decían, es que ahora ya no tenemos trabajo, ¿no? Entonces, imagínate qué impresionante es estar dependiendo, ¿sí? De un lugar en el cual te diga nada más tienes trabajo por 6 años y luego a ver cómo te las arreglas. No es así. Realmente Dios lo que busca es que realmente le creamos a Él, confiemos en Él y Él es el que va a tener ese cuidado. Así que las cosas vemos que se están esfumando, ¿no? Nuestros ahorros se están esfumando, ¿no? Realmente lo que escuchamos alarma. Sí, estoy de acuerdo. Son cosas que de alguna manera pueden ocasionar o producir temor. Pero también te digo una cosa, mejor no escuchar las noticias. Yo creo que el hecho de escuchar las noticias pensando de que vamos a escuchar alguna buena noticia, no las vas a escuchar. Mejor escucha las buenas noticias que están en la palabra de Dios y eso es lo que realmente nos va a dar descanso y paz. Así que un creyente no debe permitir que su vida sea controlada por el temor. ¿Es posible experimentar momentos de ansiedad? Sí, claro. Pero sabemos tú y yo
que debemos confiar. ¿En quién? En Dios, porque a Él le hemos entregado nuestra vida, no en nuestras circunstancias, que si Dios no quiere que pongas tus ojos en las circunstancias. Si pones tus ojos en las circunstancias te van a atrapar. ¿Y qué va a pasar? No vas a poder salir de ellas. Así que quito mis ojos de las circunstancias, pongo mis ojos en Él y Él sabrá qué va a hacer. Así que hay muchas personas que tienen mucho temor y la pregunta es, ¿tengo una razón legítima para tener temor? Si en verdad soy lo que digo ser, el haberle entregado mi vida a Cristo, ¿sí? Puedes tener una obediencia real, pero también una obediencia parcial. Si tienes una obediencia parcial, estás temiendo y además no estás confiando. No puedes decir que obedezco apenas, ¿no? O por partes, no. O es obediencia parcial, esa obediencia parcial nosotros, o Dios lo hace ver como una desobediencia. ¿Por qué? Porque no estás creyendo, no estás obedeciendo. Así que pregúntate, ¿en cuál camino crees que andas? Porque eso es lo que Dios quiere ahora en tu corazón. Quiere que examines tu corazón y que te des cuenta en qué camino andas. En el temor no concuerda con nuestra realidad como hijos de Dios. No va a concordar. Oye, ¿vamos a pasar tiempos difíciles? Sí. Y como lo he dicho y lo he compartido, ¿vamos a seguir viendo tiempos más difíciles? Sí. ¿Por qué razón? Porque esto no va a cambiar. Porque la Biblia lo dice claramente. Los tiempos son malos y cada vez van a ser más malos. ¿Por qué razón? Porque se está realmente, podríamos decir que estamos viviendo el tiempo del regreso de Cristo. ¿Cuándo va a ser? No lo sé, pero todo se está dando de alguna manera, ¿sí? Se escucha mucho la Agenda 2030, ahora ya hay una Agenda 2025, y ya sabes, los que sí realmente quieren creer, los que no quieren creer. Entonces, realmente no pongamos nuestros ojos en lo que está pasando o lo que el mundo quiere hacer, ¿sí? Sino simplemente es confiar en que Dios sabe perfectamente lo que está sucediendo y tiene el control. Así que hay unos versículos que a mí me encantan y son versículos que de alguna manera los he compartido varias veces y los quiero volver a compartir porque para mí es un ancla. Es decir, es importante que tú tengas memorizado un versículo que quite el temor, que quite la ansiedad, que quite la angustia. Así que vámonos a Isaías, al libro de Isaías, que es un libro maravilloso, que es un libro que de alguna manera también hablaba de la revelación de lo que iba a suceder cuando Jesucristo vino, ¿no? Y si te das cuenta, Dios nos hace ver que hubo acontecimientos difíciles. No fue nada fácil, ¿sí? Entonces, Dios quiere que realmente te enfoques y te pongas tus ojos en Él. Hay un versículo que yo te lo he compartido y te he dicho, es un versículo que yo me lo sé de memoria y me agrada mucho, que es Isaías 10. Pero yo quiero que tú te lo aprendas también. Así que vamos a empezar del 10, vamos a leer Isaías 41 y vamos a leer el versículo 10 y luego vamos a leer el versículo 13. ¿Lo quieres leer, Jaime, por favor? No temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Ujú. Fíjate, y luego dice el 13. Porque yo, Jehová, soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice, no temas, yo te ayudo. Así es. Fíjate cuántas veces la Biblia nos hace ver y lo que Isaías nos está haciendo ver a nosotros como pueblo, porque somos su pueblo. El Señor realmente hace una promesa. ¿Cuál es la promesa? Dios dice, yo te voy a guardar. Mientras tú hayas tomado esa decisión de ser el Hijo de Dios, el haberle entregado tu vida, el ser de la familia de Él, hay una promesa de Dios. ¿Cuál es la promesa? Dios nos va a guardar, Dios te va a guardar. Así que si el temor no nos permite descansar en la noche o nos impide obedecer al Señor, no estamos demostrando nuestra confianza en Él. ¿Quieres tratar de resolver tú tus problemas cuando hay alguien que puede resolver tus problemas? ¿Quieres tratar de seguir guiando tu vida cuando hay alguien que puede guiar tu vida? Así que muchos tenemos numerosas razones. ¿Para qué? Para sentir temor. Vivimos en un mundo afectado, ¿por qué? Por el pecado. Y como el mundo está afectado por el pecado, no va a cambiar. Eso no va a cambiar. Así que escuchamos de guerras, vivimos en un país con mucha violencia, ¿sí? Escuchamos secuestros, robos, asesinatos. Vamos a escuchar cada día más malas noticias. Así que, ¿acaso esa relación depende de nuestras circunstancias? Que si
Si tú te pones a hacer un análisis, ¿tú crees que puedes hacer algo por el hecho de que haya una guerra en tal país? No puedes hacer absolutamente nada. ¿Puedes hacer algo por el hecho de que en nuestro país haya tantos homicidios, secuestros o robos? No puedes hacer absolutamente nada. Tú como persona no puedes hacer absolutamente nada. Pero hay alguien que sí lo puede hacer, Dios. Entonces, cuando depositas tu confianza en Él, ¿qué haces? Te pones a orar. Y simplemente le dice Dios, guárdame, Señor, guárdame. Y Él va a guardar. Así que solo hay dos respuestas posibles. O andamos en el sendero del temor o en el sendero de la fe. Porque decimos que tenemos fe, pero caemos en el temor. Y la pregunta es, bueno, ¿y dónde está nuestra fe? O a la pregunta, a la persona que tú le estás compartiendo realmente, de la fe en Cristo, ¿no? Y ve que tu vida no es congruente. ¿Por qué razón? Porque si le dices que no tenga temor y tú tienes temor, pues, sí, pues ¿de qué estamos hablando? Así que recuerda que o andamos en el sendero de la fe o en obediencia parcial. Como quien dice, no estás creyendo en Él. Esa obediencia parcial es, no estoy dudando de Él. No creo que Él lo vaya a hacer. Así que estamos verdaderamente bajo su voluntad o bajo tu voluntad. ¿Cómo estás delante de Él? ¿Realmente estamos haciendo su voluntad? Ahora sí que el apóstol Pablo recordaba a un joven que se llamaba Timoteo. ¿Y qué le recordaba y qué le decía? Vamos a segunda de Timoteo 1:7 para que te des cuenta de cómo Pablo alentaba a este joven. Hoy, hoy como nunca creo que lo que tenemos que hacer es alentar a los jóvenes. ¿Por qué? Por el tiempo en el que están viviendo. Ellos no saben lo que está pasando. Y claro, si no conocen a Cristo, menos saben lo que está sucediendo. Pero lo importante es que el joven realmente conozca a Cristo. Hoy Dios se quiere acercar a los jóvenes. ¿Por qué razón? Porque la gente grande ya no quiere. Pero el joven de alguna manera puede estar menos afectado, menos contaminado y tenemos la oportunidad de podernos acercar a él. ¿Qué es lo que busca hoy el joven? Amor. ¿Por qué razón? Porque no lo hay. Ve los hogares cada día están más afectados, los hogares cada día se están destruyendo. ¿Qué es lo que busca un joven? Que lo escuchen. Eso es lo que buscan. Y cuando te acercas a un joven y le dices, hay una esperanza, en ese momento él puede abrir sus oídos y abrir su corazón para escuchar lo que tú le vas a compartir. Y fíjate lo que dice 2 Timoteo 1:7. ¿Lo quieres leer, Jaime, por favor? Porque no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Fíjate qué hermoso. De poder, de amor y de dominio propio. Así que en ese momento tenemos plena confianza en Él. Pablo estaba realmente alentando a ese joven Timoteo. ¿Qué hace Dios? Lo mismo. ¿Qué es lo que Dios quiere que hagamos nosotros? Lo mismo. Que podamos alentar a estos jóvenes. No es el hecho de decirles, ¿sabes qué? Ya no hay nada que hacer, ¿sabes qué? Jesucristo va a venir, ya no hay nada que hacer. No, perdóname, tenemos mucho que hacer, porque tampoco no sabemos cuándo va a regresar. Pero lo importante es que estés preparado. ¿Para qué? Para ese momento. Que estés gozoso de querer ir al cielo ya el momento en que Dios te mande llamar. Pero no estés padeciendo en un mundo que está afectado. Dios no quiere que andemos en el sendero del temor. Eso es lo que Dios no quiere. Si hay temor en tu vida, tú tienes que decirle a Dios, Dios, por favor, quita el temor en mi vida. No lo quiero. No quiero angustiarme, no quiero tener miedo. Por eso es importante que Isaías 41:10, memorízalo. Ahora sí que escríbelo. Ahora sí que ponlo en tu refrigerador, ponlo en tu espejo cuando te levantas. Ponlo que si no temas, no temas, yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios. Fíjate cómo lo dice, siempre, siempre te ayudaré, siempre, siempre te sustentaré. ¿Por qué razón? Porque Él es tu Dios, Él es nuestro Dios. Así que esto que estamos leyendo, este versículo, que lo he compartido, lo he repetido varias veces, ¿sabes qué? Hoy es el momento de que lo memorices y que todos los días estés repitiéndolo, para que cuando entres en ese temor, en ese momento escuche esa voz de Dios. Leímos que lo que podemos decir es una combinación.
¿Entre qué? Entre lo que estamos creyendo por fe y lo que está sucediendo. Oye, ¿crees que verdaderamente Jesús va a regresar? Sí, yo sí lo creo. Bueno, pues quiero estar gozoso cuando Él venga por mí. Y no quiero estar con temor o con angustia o con miedo. ¿Por qué razón? Porque hay una promesa. ¿Qué hace Dios? Exhortarnos. Dios tiene que exhortarnos continuamente. ¿Qué hizo Jesús con los apóstoles? Los estuvo exhortando continuamente. ¿Por qué razón? Porque decían que tenían fe y al ratito dudaban, ¿no? Ve todo el suceso cuando vivieron con Jesús, ¿no? Decían que tenían fe, estaban en la barca, se estaban muriendo y entraron en temor, en angustia. Veían una persona como el endemoniado gadareno y no se acercaban, tenían miedo, tenían temor. ¿Qué hizo Jesús? Simplemente alentarlos. ¿Qué hace Jesús en nuestras vidas a través de la palabra? Lo mismo, alentarnos. Así que hay promesas, pero también hay exhortaciones para todos los que creemos en Él. Dios nos escogió para ser siervos suyos. Por eso te escogió. Dios no desecha a nadie. Nadie. Dios busca a todos. Dios no tiene escogidos, no tiene consentidos. Dios ama a toda la creación. Dice la Biblia, para que todos procedan al arrepentimiento. Dios quiere que todos se arrepientan. Así que esto añade la primera exhortación diciendo, no temas. ¿Por qué razón? Porque yo estoy contigo. Es una exhortación. No tenemos por qué tener. Y luego dice, siempre te ayudaré. ¿Dudas que Dios te vaya a ayudar? Y luego dice, siempre te sustentaré. Fíjate cómo lo dice, siempre. Y con eso bastaría ¿para qué? Para que realmente entendiéramos que Dios va a cumplir su promesa. Tú ya lo prometiste, Dios. Soy tu hijo. Tú ya lo prometiste. Así que no está hablando algo de que va a suceder. No. No es algo que va a suceder. Es algo que está sucediendo. Dios nos dejó su palabra para hacernos ver claramente el tiempo en el que íbamos a vivir. Nos cuenta la historia para saber perfectamente lo que sucedió antes y cómo Dios guardó a los que son sus hijos. Si los guardó antes, también nos va a guardar a nosotros. Así que yo soy tu Dios que te sostiene ¿de qué? De tu mano derecha. ¿Realmente ahora sí que es tu Dios? ¿Realmente has creído en Él? Y te dice, no temas, yo te ayudo. Qué promesa tan maravillosa, ¿sabes? Es decir, cuando leo estos versículos, la verdad alienta mi corazón y descanso en Él. ¿Por qué razón? Porque siempre va a haber temor. Claro, siempre va a estar presente el temor en nuestras vidas. Pero todavía insiste en que no debemos de temer. Eso es lo que hace Dios. Cuando te pones a leer los salmos realmente lo que hacen es alentar tu corazón. ¿A qué? A leer, a orar y a creer. Eso es lo que hacen los salmos. Así que voy a darte unas pequeñas recomendaciones, ¿no? Esas son unas preguntas, ¿no? ¿Cuál es el sendero de la fe? ¿O cuál es el sendero? ¿O estás poniendo tus ojos en las circunstancias? Si pones tus ojos en las circunstancias, estás corriendo un riesgo. ¿Por qué? Porque no estás captando, ahora sí que la perspectiva divina, no estás captando lo que Dios te quiere hacer ver. Debes tener presente, mejor dicho, la absoluta soberanía de Dios en tu vida debe estar presente todos los días. No un día sí, un día no, un ratito sí, un rato no. ¿Por qué razón? Recordemos que Él controla el universo. Él es nuestro Dios. Y fíjate lo que dice el Salmo 103:19, que esa lo quieres leer. Fíjate qué maravilloso salmo. ¿Para qué? Para que te des cuenta de que no nomás es el hecho de controlar nuestras vidas, sino controla todo lo que hay, tanto en la tierra como fuera de la tierra, controla todo el universo. Y dice el Salmo 103:19. Jehová estableció los cielos, tronos, y su reino domina sobre todos. Así es, su reino domina sobre todos. Si realmente tú te esfuerzas
¿sí? Por vivir rectamente, porque lo que Dios quiere es eso, que vivamos rectamente. Quizás surjan decepciones, sí. Siempre va a haber gente que te va a decepcionar. Va a haber personas que te van a decepcionar. Va a haber personas en las cuales tú creías y te han decepcionado. Claro. ¿Por qué razón? Porque no tenemos por qué depositar nuestra confianza en la persona. Tenemos que depositar nuestra confianza en Cristo. Así que Él hará que todo resulte bien. Si pones tus ojos en Él, Él hará que todo resulte bien. ¿Por qué? Porque lo que más quiere es ayudarte, protegerte, cuidarte. Eso es lo que Él quiere. Es como un padre con un hijo. ¿Qué busca un padre con un hijo? Cuidarlo, protegerlo. Así que la única manera para que puedas ser bendecido por Dios es cuando le estás creyendo a Él y sabes que hay un plan, que hay un proyecto, porque hay un proyecto, no nomás en la tierra, sino también en el cielo. Así que te pregunto, ¿de dónde vienen tus dudas? ¿De dónde vienen? Puesto que Dios dice que no nos ha dado espíritu de cobardía, eso fue lo que le dijo Pablo a Timoteo. Entonces, si Dios nos ha dado espíritu de cobardía, la pregunta es, ¿por qué estás dudando? ¿De dónde provienen tus dudas? Recuerda que esas dudas no provienen de quién, de Cristo. Provienen del hombre, mas no de Cristo. Otro punto es, ¿le has fallado o te ha fallado Dios en el pasado? Hazte esta pregunta. ¿Él te ha fallado? Perdóname, Él no falla. Nosotros sí fallamos. Fíjate, le decimos a Jesús, no nos sueltes. No, perdóname, Él no nos va a soltar. Los que nos soltamos somos nosotros. Nosotros somos los que nos soltamos. Él nunca te va a soltar. Así que quizás estés en una situación adversa. No sé qué estés pasando hoy en día, pero tal vez estés pasando por una situación adversa, una situación en la cual no sabes cómo manejar o controlar. Pero no olvides todo aquello que Él te ha concedido. Acuérdate de los momentos difíciles. ¿Qué hizo Él? Te sacó. Entonces, acuérdate de lo que Él hizo en esos tiempos difíciles. Cuando tú recuerdas eso, entonces alientas tu corazón. Oye, si lo hizo antes, ¿por qué no lo va a hacer ahora? No hay diferencia. Otra de las cosas es que promete Dios suplir todas nuestras necesidades. ¿Por qué razón? Porque es una promesa que Dios nos ha dado. Él prometió sustentarte, no caprichos, sustento. Vas a tener casa, vas a tener comida, vas a tener vestido. Eso Dios se va a encargar de que nunca te falte. Dice la Biblia claramente que no hay un solo hijo de Dios que esté mendigando pan. No hay un hijo de Dios que mendigue pan. Y fíjate lo que dice Filipenses 4:19. ¿Lo quieres leer, Liz, por favor? Filipenses 4:19 es una manera de que Pablo también alentaba a la gente, a la iglesia de Filipos y les decía claramente que no se preocuparan. ¿Por qué razón? Porque les está haciendo ver claramente que Dios se va a encargar de qué? De suplir. ¿Qué? Todas tus necesidades. Y dice así, mi Dios, fíjate cómo dice, fíjate cómo Pablo está diciendo, mi Dios. No está diciendo nuestro Dios, está diciendo mi Dios, que si Pablo ha creído en él, y es algo que tú tienes que también apropiar, tienes que creer en él, mi Dios, y luego dice, todo lo que nos falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo. Así es, todo. Fíjate cómo, ve las palabras que están escritas en la Biblia. Todo, no una parte, todo lo que os falta conforme a qué, conforme a sus riquezas. La Biblia se puede ver que Dios cumple sus promesas, claro. Vemos que Dios cumplió sus promesas cuando vino Jesucristo. ¿Cuántas promesas había? 700. Las cumplió. Dice que va a regresar. ¿Cuántas profecías hay o cuántas promesas hay de que va a regresar? 400. Se están cumpliendo. Y si estás viendo que se están cumpliendo,
Entonces Dios va a cumplir también contigo. Si Dios te está dando una promesa, quiere decir que va a cumplir contigo. Así que con aquellos que depositaron su fe en Él, sí. Con aquellos que le obedecieron a Él, sí. Tienes que depositar tu fe en Él, tienes que realmente creer en Él, sí, pero también tienes que obedecer. Si no obedeces, es muy difícil que Dios lo pueda hacer. Otro punto es, ¿te dio Dios al Espíritu Santo? Sí. En el momento en que tú le entregaste tu vida a Cristo, en ese momento la Biblia dice que Cristo te sella con el Espíritu Santo en tu corazón. ¿Quién es el que mora dentro de ti? El Espíritu. ¿Y qué hace el Espíritu muchas veces? Ponte a leer, ponte a orar, comparte. ¿Y sabes qué? A veces los queremos apagar. ¿Por qué razón? Porque le decimos que no tenemos tiempo. No tenemos tiempo para leer, no tenemos tiempo para orar, no tenemos tiempo para compartir. Eso es lo que Dios quiere que hagamos. Así que tú y yo podemos depender de su poder si le creemos, si obedecemos. Su apoyo y su dirección, sí. ¿Por qué? Porque es a través del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que te va guiando, es el que te va apoyando. ¿Qué sucedió cuando realmente estaban siendo perseguidos la iglesia cristiana en el tiempo de Jesucristo? ¿Sí? Era una iglesia cristiana, era gente que creía, ¿sí? Y vemos lo que dice Lucas 24:49. Fíjate cómo realmente Dios da una promesa en ese versículo. ¿Lo quieres leer, Jaime? Y luego vamos a Hechos 1:8, Gesa, por favor. Pero vamos primero a Lucas 24:49. He aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros. Fíjate, la promesa de mi Padre sobre vosotros. ¿Cuál es? Pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Desde el poder desde lo alto. ¿Cuál? El Espíritu Santo. En ese momento les estaba diciendo, no los voy a dejar solos. Va a haber un consolador. Es el Espíritu el que realmente nos consuela. Cuando leemos la palabra de Dios, es el Espíritu, es el que realmente nos abre el entendimiento. Es el Espíritu el que nos da la confianza de que lo que estamos pidiendo va a llegar a los oídos de Dios. ¿A través de quién? A través de Cristo. Y luego dice Hechos 1:8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Fíjate, recibiréis poder. ¿El poder de quién? El poder de Cristo a través del Espíritu. Como quien dice, vas a recibir ese poder. Si realmente estamos recibiendo ese poder de Dios, ¿por qué amedrentarnos? ¿Por qué tener temor? Y luego dice, Me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. y hasta lo último de la tierra. ¿Qué es lo que Dios quiere? Que realmente la gente que está a tu alrededor, que no conoce a Cristo, vean el poder que hace Cristo en ti. Él es el único que lo puede hacer. ¿Para qué? Para que todo el mundo le conozca. No nomás los lugares donde estaban en ese momento, o los lugares en los que estamos ahorita, sino en todo el mundo. Hoy, como nunca, la palabra de Dios está escuchándose en todo el mundo. Todo el mundo sabe perfectamente lo que sucedió hace 2000 años, aunque el hombre no quiera creer en eso. La gente ha escuchado la palabra de Dios. Luego prometió Dios estar contigo para siempre. Eso es lo que es una promesa de Dios. Esas son sus promesas. Y cuando Dios dice que va a estar para siempre, va a estar para siempre. Si realmente le has creído y has creído en Cristo como tu Salvador personal, quiero decirte una cosa, ya no estás solo. Un cristiano no puede decir que está viviendo en soledad. Es ilógico. Es ilógico pensar que diga un cristiano que está viviendo en soledad. ¿Y dónde está Cristo entonces? No puedes vivir en soledad. El Señor ha prometido que nunca te va a desamparar. El Señor ha prometido que nunca te va a dejar. Es una promesa de Dios.
Y luego dice Hebreos 13:5. Fíjate cómo de alguna manera Dios alienta nuestro corazón con la palabra. Por eso cuando les comparto y les digo, oigan, pónganse a leer, lean. ¿Por qué razón? Porque es la única manera en que vas a poder confortar tu alma. Aliméntate de él. Y dice Hebreos 13:5. Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque él dijo, no te desampararé. Así es. Oye, dale gracias a Dios por lo que tienes y gózate por lo que tienes. Mas no estés poniendo tus ojos en lo que no tienes. No, dale gracias a Dios por lo que tienes y disfrútalo, porque a veces, tengo una cosa, no lo sabemos disfrutar, es como el niño, ¿no? El niño pide un juguete un ratito y al ratito quiere otro juguete. Oye, perdóname, disfruta el juguete ahora sí que acabas de adquirir. Ah, no, ya queremos el otro juguete. Y te voy a decir una cosa, los adultos están igual que los niños, ¿sí? Queriendo juguetitos. Ya no me satisface esto, ahora voy a comprar esto otro. De veras es increíble, ahorita que estaba yo viendo lo del Buen Fin, de veras es impresionante ver la cantidad de gente que hay en la plaza. Digo, ahí no me meto ni aunque me regales, para que tú me entiendas. Es una locura, de veras es una locura. Quisiera, ayer te digo una cosa, tardé para entrar a mi casa, ¿sí? De la cola que había, tardé para entrar a mi casa, cosa que se hace 2 minutos, tardé 15 minutos. ¿Por qué razón? Por la cola que había. No puede ser, decía, no puede ser, que si eres increíble la cantidad de gente que está aquí, pensando que se va a acabar lo que va a comprar, ¿no? El buen fin, yo diría el mal fin, diría, porque de buen fin no tiene absolutamente nada. ¿Cuánta gente todavía sigue pagando lo del buen fin del año pasado? Y ahora quiere adquirir cosas del buen fin de este año. Oye, ¿por qué la gente vive realmente tan angustiada? Te voy a decir por qué. Porque deben mucho dinero. Porque compran más de lo que ganan. Por eso están angustiadas. Por eso están preocupadas. ¿Y cómo le vamos a hacer? ¿Y cómo voy a pagar? Oye, ¿y quién te dice que te endeudas? Ese sistema como tal, de las tarjetas y de los descuentos y de las promociones, es de Satanás. No tiene nada que ver Dios con esto. Porque la gente puede decir, es que Dios me mandó esta oferta. No, Dios no manda ofertas. Cuando Dios te quiere dar algo, te lo va a dar. Con oferta o sin oferta. Así que hay otra pregunta. ¿Hay algo demasiado difícil para Dios? No. No hay nada difícil para Dios. Realmente Dios demuestra su aplomo confiando en Él. ¿Realmente confías en Él? ¿Estás demostrando verdaderamente ese aplomo confiando en Él? La incredulidad podría costarme toda una vida de lamentos y padecer. Y vas a decir, bueno, le entregaste tu vida a Cristo y en vez de estar gozoso, siempre estabas angustiado, siempre estabas temeroso. ¿Por qué razón? Por incrédulo. Recuerda que hubo una persona que se le acercó a Jesús y le dijo que sanara a su hijo. ¿Qué le dijo Jesús? ¿Crees? Digo, porque el padre se está acercando a Jesús, pidiéndole que sane a su hijo. Supuestamente el padre tendría que creer, si no, no se acercaría. Y Jesús, conociendo el corazón, le dice, ¿crees? ¿Tú crees que yo lo puedo hacer? ¿Cuál fue la respuesta del padre? ¿O cuál fue la respuesta? Sí, ¿cuál fue la respuesta del padre? Quita mi incredulidad, Señor. Quita mi incredulidad. Se acercó a él no creyendo. Y a veces el creyente está igual. Se acerca a Dios no creyendo. Pídele a Dios que quite tu incredulidad. Al tomar una decisión importante, deja que Dios sea el que te guíe.
tenemos que tener cuidado para actuar con fe. No decir que tenemos fe y no actuamos con fe. Tienes que actuar con fe y hacer un lado el temor. No puede haber esa misma combinación en tu vida. Tienes que depositar tu fe ¿en quién? En Cristo. ¿Por qué razón? Porque a Él le has entregado tu vida. Por eso la Biblia nos hace ver claramente que nos tenemos que alimentar de Él. Jesús decía, tienes que comer de mí, tienes que beber de mí. Separados de mí nada podéis hacer, claro. Separados de Él no podemos hacer absolutamente nada. Los creyentes se ven acusados por mentiras que distraen su perspectiva y aumentan sus temores. Hay muchas mentiras. Y el mundo te va a seguir mintiendo. Porque no hay nadie que te diga la verdad. Solamente Dios es el único que te puede dar la verdad. Por eso constantemente debemos recordar la palabra de Dios. Ahora vamos al Salmo 119. Y vamos a leer los versículos del 97 al 105. Oye, ¿por qué quiero que leamos los salmos? ¿Por qué quiero que leamos los versículos? Para que alienten tu corazón. No es el hecho de que yo te lo diga, sino que realmente aliente Dios tu corazón. ¿Lo quieres leer, Jaime? Salmo 119, del versículo 97 al 105, por favor. Oh, cuánto amo yo tu ley. Todo el día es ella mi meditación. Fíjate, David, lo que decía. ¿Cuánto amo yo tu ley? Todo el día, fíjate, perdón, todo el día. No es que todo el día te pongas a leer en ella, sino que cuando tú estás leyendo y terminas de leer, llévate un versículo para que lo vayas recordando en ese día, para que te vayas deleitando en él en ese día. Estás recordando lo que Dios te está diciendo y luego dice, me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos, porque siempre están conmigo. Más que todos mis enseñadores he entendido, porque tus testimonios son mi meditación. Más que los viejos he entendido, porque he guardado tus mandamientos. De todo mal camino contuve mis pies para guardar tu palabra. No me aparté de tus juicios, porque tú me enseñaste. Cuán dulces son a mí paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. De tus mandamientos he adquirido inteligencia. Por tanto, he aborrecido todo camino de mentira. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. fíjate qué impresionante versículo. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Oye, ¿qué es lo único que puede iluminar nuestras vidas? Tu palabra. Es lo único. Lámpara es a tus pies. Tiene que ser a tus pies. Lumbrera tu camino. No olvides que tu relación con Dios, ¿sí? Anula el temor. ¿Tú crees que estas personas que Dios nos mostraba en la historia, como Abraham, Isaac, como el mismo David, o sea, ¿tú crees que ellos no vivieron con temor? Claro. Pablo, los mismos apóstoles, claro que vivieron con temor. Claro que vivieron con angustia. Pero ellos depositaban su confianza en Él. Y eso es lo que Dios quiere. Por eso, recuerda ese versículo. De veras, memorízalo. Isaías 41:10. Memorízalo. No temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios. Siempre te ayudaré. Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Realmente apropialo, que decir, créele. Luego vamos a Juan 14 y vamos a leer del versículo 15 al 17. Esa lo quieres leer, por favor. Juan 14, 15. Capítulo 14, versículo 15 al 17, por favor. Adelante. Dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Fíjate, si me amáis, si verdaderamente lo estás amando, estás guardando sus mandamientos.
Porque si no estás guardando sus mandamientos, ¿sí? No lo estás amando como realmente Dios quiere que le ames. Recuerda a Pedro, cuando Jesucristo realmente resucitó y estuvo con Pedro, ¿sí? ¿Qué le dijo? Pedro, ¿me amas? Ya sabes, la emoción de Pedro y la primera respuesta de Pedro, claro, Señor, claro que te amo con todo mi corazón, ¿sí? Me imagino que Jesús se quedó callado y de repente le dice otra vez a Pedro, Pedro, ¿me amas? Sácatelas. Ya no contestó igual que la primera vez. Bueno, Señor, un poquito, porque así estamos, un poquito. Jesús se quedó callado y le volvió a repetir, Pedro, ¿me amas? Ahí Pedro ya no supo ni qué contestar. Señor, tú todo lo sabes. Es la misma pregunta para ustedes. ¿Realmente lo amamos? Porque podemos decir que sí. ¿Realmente lo amamos? Y luego dice, Yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. así que Dios te ama. ¿Por qué razón? Porque Dios está poniendo ¿a quién? A un consolador que es el Espíritu Santo dentro de ti. Y luego dice, Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. así es. El mundo no le conoce, claro que no le conoce. Por eso el mundo no lo entiende, por eso el mundo a veces te puede aborrecer, claro. ¿Por qué razón? Porque no quieren la verdad, no quieren obedecer, no quieren ser guiados por Cristo. Quieren seguir tomando la vida en sus manos pensando que la pueden controlar y gobernar. No es así. No es de esa manera. Cuando Dios pone el Espíritu Santo en ti, en ese momento la gente se va a dar cuenta de que en ti hay algo diferente a ellos. Claro, porque Dios pone esa luz en ti. La gente se da cuenta claramente que no eres el mismo o que no vives conforme al mundo vive. Esa es la única manera para poder presentar a Jesucristo. Así que la Biblia realmente tiene que dirigir tu vida. Oye, aunque estés en incertidumbre, sí, acércate a Él y deja que el Espíritu sea el que te hable. Cuando te acerques a la Biblia, dile a Dios, ayúdame, guíame, háblame. Y Él sin ningún problema lo va a hacer. Así que tú tienes que seguir adelante sin importar lo que digan los demás. ¿Por qué razón? Porque muchas veces te estás basando, ¿sí? Por lo que las otras personas dicen. Ah, ya te volviste cristiano, ¿verdad? ¿No? Si ahora sí mucho leer y ahora sí mucho hablar, ¿no? Claro, siempre va a haber gente que te va a estar atacando, ¿sí? Pero te digo una cosa, tú tienes un boleto que es el boleto de la salvación. Y esa gente que te está diciendo eso, ponte a orar por ellos, porque no entienden. No lo entienden. No les agrada que tú vivas bien. Ve cómo vive el mundo. El mundo vive afectado. Así que no permitas que la adversidad apague tu entusiasmo para servir a Dios. No lo permitas. El apóstol Pablo padeció oposición, azotes, naufragios, cárceles, hambre y sed. Y a pesar de todo eso, siguió sirviendo al Señor. Nada lo frenó. Él siguió adelante. Dios quiere que sigamos igual. No has padecido lo que Pablo padeció. Si padecieras el 5% de lo que Pablo padeció, no estarías aquí para acabar pronto. Entonces, fíjate lo que Dios hace. Tienes que obedecer fielmente a Dios con valentía y confianza. No tienes por qué tener temor. Si tú y yo hemos recibido a Cristo como nuestro Señor y Salvador, no tendremos nada que temer, porque le hemos entregado nuestra vida a Él. Si lo obedecemos, Él nos va a bendecir y hará todo lo que resulte, ¿para qué? Para tu bien. ¿Por qué razón? Porque Dios quiere lo mejor para ti.
quiere el bien para ti. Si nos enfocamos en nuestras circunstancias, encontraremos muchas razones para qué, para temer. Quita tus ojos de las circunstancias, pon tus ojos en Él. Y Él hará, dice la Biblia. Estad quietos, dice la palabra, y sabed que yo soy Dios. Muy bien. Muchas veces Dios dice que cuando tienes un problema o una circunstancia, una situación difícil, Dios dice, tú estate quieto. No digo que no hagas nada, simplemente haz lo que tenías que hacer y no hagas más. Estate quieto y deja que Dios sea el que haga lo demás. Tienes que ver la mano de Dios, tienes que ver el poder de Dios. Así que, fíjate cómo dice el Salmo 103:19. ¿Para qué? Para que te des cuenta. Oye, ya lo repetimos. Sí, para que no se te olvide. No, porque vas a decir, ya lo repetimos, Arturo. Sí, ya lo sé. Y muchas veces Dios nos repite las cosas, ¿sabes por qué? Porque a veces no las captamos. Y luego dice 103:19 otra vez, Jaime, por favor. Jehová estableció en los cielos su trono. Fíjate, estableció en los cielos su trono. Y si Él está sentado ahí y no hay nadie que lo quite. Es más, había alguien que quería el trono de Dios. Era Satanás. Y no lo logró. No lo logró. Entonces Dios está sentado en su trono. Y luego dice, Y su reino domina sobre todos. Sobre todos los reinos. Que si realmente Dios domina todo lo que está sucediendo, no importa lo que estés confrontando, no importa lo que estés padeciendo, nuestro Padre Celestial controla absolutamente todo. Dios puede usar al incrédulo para bendecir a sus hijos, ¿sabes? Porque a veces estaría uno pensando, pues es que no es creyente. No necesariamente necesita ser creyente. Dios usa a los incrédulos para bendecir a sus hijos. Así que Él puede hacer frente a cualquier situación. Sea devastadora, Cristo puede hacer frente a cualquier situación. ¿Y sabes cómo lo va a hacer? Tornándola en una bendición. Eso es lo que hace Dios. Como creyentes e hijos suyos, estamos convencidos de que Dios siempre estará con nosotros. Tú tienes que estar convencido de eso. Que no tenemos por qué temer, porque Él es nuestra fortaleza. Nos ampara, nos protege en cualquier situación. Y por último, vamos al Salmo 46, 1 y 2. Para que te des cuenta de qué hermosos son los salmos. ¿Quieres leerlo, Jaime, por favor? Salmo 46, 1 y 2. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Fíjate, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Ahora sí que, cuando tú estás en algún problema, Él está ahí. Sin ningún problema. Y luego dice, por tanto, no temeremos. No temeremos. Fíjate, no temeremos. Y luego dice, aunque la tierra sea. Aunque tiemble la tierra. Aunque haya un terremoto, tú no tienes por qué temer. Aún así Dios tiene el control de lo que está sucediendo. Y luego dice, y se traspasen los montes al corazón del mar. Así es. Fíjate qué hermoso. Fíjate qué manera de alentar Dios nuestro corazón. Así que, ¿qué quiere Dios? Quiere que hagas a un lado el temor. Vamos a vivir situaciones difíciles. Aunque tú dirás, oye Arturo, pareces disco rayado. Es que te voy a decir una cosa. Parezco disco rayado, pero parece que no entiendes. ¿Por qué razón? Porque vivimos con temores y angustias. Dios tiene el control de tu vida. Deja que Él sea el que realmente guíe lo que Él tiene, lo que Él quiere y tiene que hacer en ti. Pero tú se lo tienes que permitir. Recuerda que Dios te ha dado una libertad. Dios te ha dado un libre albedrío. Dios no va a estar luchando contigo, ¿sí? Para que realmente le creas. Dios te deja. Y muchas veces, si tú quieres volver a tomar tu vida en tus manos, Dios te deja. Pero Jesús dijo algo muy importante. Separados de mí, nada podéis hacer. Claro, separados de Él,
no vamos a poder hacer absolutamente nada. Así que espero que esta enseñanza realmente haya hablado a tu corazón, ¿sí? ¿Por qué razón? Porque el temor siempre va a estar presente en nuestras vidas. Acuérdate del Salmo 41:10. Es más, memorízalo, de veras, memorízalo. ¿Y sabes qué va a pasar? Va a alentar tu corazón. Va a alentar tu corazón, te va a ayudar. ¿Por qué razón? Porque le estás creyendo a Él. Vamos a darle gracias a Dios. Padre, gracias Dios. Gracias por esta plática, Señor, esta enseñanza del día de hoy, Padre, que pues realmente todos, incluyéndome, Señor, vivimos muchas veces con temor o con angustia o con ansiedad. Te pedimos, Padre, que quites eso de nuestro corazón, Padre. Te hemos creído a ti, te hemos entregado nuestra vida y estamos plenamente convencidos, Señor, de que tú eres el que lo va a hacer. Sabemos que el regreso de tu Hijo está cerca y que quisiéramos, que anhelamos realmente tu regreso, Dios. Pero también sabemos, Padre, que tú tienes misericordia para con todas las personas que todavía no te conocen, porque sabemos que van a ser juzgadas y no queremos que ninguno de nuestros seres queridos sea juzgado, Padre, en ese juicio final. Y no nomás eso, Padre, sino simplemente el no estar contigo, Señor, eternamente y para siempre. Gracias, Padre, porque tú has enamorado nuestro corazón. Gracias porque tú nos has convencido, Señor. Síguelo haciendo, Dios. Sigue cautivando nuestro corazón, enamóranos de ti. Danos más amor hacia tu palabra, Señor. Llévanos a orar más intensamente, a suplicarte, Dios, por las cosas que realmente están sucediendo en nuestras vidas, Señor, sabiendo que tú vas a contestar en el momento exacto. Gracias por la confianza que depositamos en tu vida a través de esa fe que tú nos has dado, esa fe que es a través de tu Hijo Jesucristo. Y todo esto te lo pedimos en tu nombre y en el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén.